Muy buenas tardes. Bienvenidas en primer lugar a todas las personas que con tanto cariño y tantas ganas habéis decidido que en esta tarde de viernes lo personal es político. También a las que lo veréis después. Sois como 400 almas, una inmensa mayoría de mujeres de todo el mundo, quienes os habéis inscrito a este webinar que desde la CIAMS y en colaboración con las asociaciones Puntos Subversivos, BEFE, Aframujeres, Stop Vientres de Alquiler, Asfurias y Las Criadas, hemos preparado a conciencia. Porque precisamente conciencia es lo que se necesita para acabar con eso que el lobby proxeneta de la explotación reproductiva llama técnica y que no es más que la violación de los derechos humanos básicos de las mujeres y de sus hijas e hijos. Hoy nos van a acompañar las mejores, las que saben que no hay mayor libertad que la que se lucha y se consigue. Las que tienen conciencia feminista y denuncian que los vientres de alquiler son sinónimo de mercado, violencia y desposesión de la maternidad. Y aunque las conocéis a todas, voy a mencionarlas a la par que agradecerles su participación y su activismo los 365 días del año. Ellas son Pilar Iglesias, de Puntos Subversivos, Mirta Pena, de BEFE, Teresa Domínguez, de Aframujeres, Ana Trejo, de Stop Vientres de Alquiler, Eva Gutiérrez, de CIAMS, Valeria Fernández, de Asfurias, yo misma, Berta García, de la CIAMS, y la inestimable colaboración de las criadas, autoras de la campaña promocional de este webinar. Para moderar este seminario contamos con una periodista comprometida en cuerpo y alma con el feminismo, nuestra querida Nuria Coronado. Solo deciros, antes de cederle a ella la palabra, que hemos organizado, nuestras intervenciones serán breves pero contundentes. Cada una de nosotras tendrá unos 10 minutos de exposición. Sabemos que es poco tiempo, que podríamos pasarnos días y días hablando, pero sin duda será más que suficiente para recalcar que si los animales no se compran, las mujeres y sus hijas y sus hijos menos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Nuria, tienes la palabra. Hola Berta, muchísimas gracias. Es súper emocionante estar aquí con todas vosotras porque además todo lo que parece aquí que es fácil lleva muchísimo tiempo de trabajo porque no hay nada que no se pueda hacer sin ese compromiso y habéis estado trabajando duramente para que esta tarde salga lo que tiene que salir, una denuncia pública y como decías, que al final lo personal acaba siendo lo político, ¿no? Así que gracias, como decías, también a esas 400 almas que habéis decidido pasar este ratito con todas nosotras, porque yo creo que si estamos cansadas de algo es en los medios de comunicación, sobre todo de esos todólogos y todólogas que de todo saben, menos de los derechos humanos de las mujeres y de los niños que están intentando vendernos, bueno, pues lo que no existe como un deseo y como un derecho, ¿no? Y ningún deseo justifica la vulnerabilidad de convertirnos a las niñas y a las mujeres y a las criaturas en algo comercializable, ¿no? Dejadme que os diga que si el feminismo tiene algo claro es que defender la libertad, es decir, basta a cualquier práctica que nos trate como objetos y no como personas completas que somos, con derechos, con sueños y unos límites que tienen que ser siempre respetados. Así que como tenemos muy poquito tiempo y como ha dicho Berta, que va a ser breve pero conciso, nos vamos a ir con nuestra primera invitada, con Pilar Iglesias Aparicios, para hablar de un concepto que yo creo que ahora está muy de moda, desgraciadamente, que es el gatopardismo, es que hacer parecer moderno el hilo negro del machismo, de la misoginia y de la opresión de toda la vida. Pilar, yo creo que un poco de lo que nos vas a hablar precisamente es de eso, ¿no? De cómo se nos quiere envolver la mentira, la falacia y la opresión en algo como maravilloso y resultó, ¿no?
Bienvenida, lo Sí, primero. efectivamente, Nuria, gracias. Precisamente mi intervención yo la titulaba algo así, como la maternidad subrogada, un rostro moderno de una práctica antigua, porque se suele vender por parte de la gente partidaria de la maternidad subrogada como un gran avance, como una defensa de derechos de aquellas personas que no pueden procrear, diríamos, de una manera natural, pero realmente es únicamente poner los avances de la biotecnología al servicio de una práctica muy antigua, que es el robo de la maternidad a las mujeres. Y bueno, voy a permitirme leer una frase de Adrienne Rich, porque creo que podríamos decir con ella que no hay nada revolucionario en el control del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres, que el cuerpo de la mujer es el terreno sobre el que se asienta el patriarcado. Si nos vamos, diríamos que a los fundamentos un poco culturalmente de la sociedad occidental, es decir, el mundo judeo-cristiano y el mundo greco-romano, nos encontramos ya en la Biblia, pues, en fin, la historia de Abraham, Sara y su esclava Agar, que va a ser embarazada por Abraham para producir un heredero que al fin y al cabo así va a poder satisfacer esa promesa que le había hecho Dios de una tierra prometida para su descendiente. Y quizás la parte todavía más cruel es como Agar y su hijo Ismael van a ser expulsados al desierto cuando Dios hace el milagro de que se quede embarazada la anciana Sara. Si seguimos, pasamos hacia los mitos griegos, encontramos también el robo de la maternidad que efectúa Zeus al devorar a Metis, embarazada de Atenea, para que Atenea nazca de su propia cabeza, de la cabeza del padre, un absoluto simbolismo. Volviendo a la Biblia, tenemos el primer ejemplo de mal consentimiento, tanto que se habla también del consentimiento de las mujeres en la maternidad subrogada. Es que realmente podemos preguntarnos si un adolescente puede conceder un libre consentimiento para convertirse en la madre de un hijo de todo un Dios que además va a perder prácticamente desde el momento en que es concebido. Es ese primer ejemplo de un terrible consentimiento y por otra parte un símbolo de una construcción muy perversa para las mujeres, la de la Madre Virgen, en que se nos roba el disfrute de nuestra sexualidad, pero se nos exige el sacrificio, esa permanente entrega a los otros altruista que también está presente en la maternidad subrogada. Si volvemos a Grecia, pues también tenemos en las Euménides de Esquilo cómo Oreste no es juzgado cuando asesina a su madre Clitemnestra, porque la madre ha sido simplemente una vasija para contener la semilla masculina que es la que produce la vida. Si continuamos por la historia, voy a hacer mención del excelente capítulo de Yoshi Yanagihara en el libro de gestación subrogada, que también coordinó la versión española nuestra compañera Berta, porque en este capítulo, que lo llama La historia de las criadas escarlatas en Asia Oriental, nos habla de los contratos de gestación en China, donde familias que no podían concebir, pero evidentemente familias adineradas, pues también tomaban prestado, nos dice ella, el vientre de una mujer para engendrar descendencia. Y esta práctica se continuó pues desde el siglo XIV hasta los primeros años del siglo XX a través de las dinastías Ming y Qing. Pero también nos habla de Corea, donde había otra práctica similar con las llamadas Sibaji, mujeres que también eran contratadas por familias adineradas infértiles para que el hombre mantuviera relaciones con ellas y producir un heredero. Si la criatura que nacía era varón, la familia se quedaba con ella y la mujer recibía la compensación económica acordada. Pero si nacía una niña, la compensación económica era mucho menor. Esa niña se quedaba con su madre y estaba condenada a ser ella también una siba allí. Vayamos estableciendo relaciones con todo lo que van a contar las compañeras de la maternidad subrogada actualmente. Podemos continuar a lo largo de la historia pensando en las violaciones de mujeres esclavas en las plantaciones, por ejemplo, para producir mano de obra mestiza, o las violaciones de mujeres de pueblos originarios en la colonización de América, tanto de América del Norte como de América Latina, o el robo de bebés, seguimos acercándonos al presente, a militantes torturadas y después asesinadas después del parto en el marco de las dictaduras del Cono Sur,
Recordemos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y ya nos venimos mucho más cerquita. Recordemos el robo de bebés en las cárceles franquistas bajo el argumento del gen rojo, gen marxista, del psiquiatra Vallejo Nájera al servicio del régimen. Y continuando en España, pero también pensando en Irlanda, pensemos en el robo de bebés en instituciones de control, represión, castigo de las mujeres, como fueron las lavanderías de la Magdalena en Irlanda, o el Patronato de Protección a la Mujer de España, las casas de madres de bebés de Irlanda, instituciones similares también en otros países. Y en España podemos continuar con el robo de bebés en maternidades y hospitales públicos y privados desde los años 60 hasta los años 90. Y si miramos hacia otros países, ha habido también diferentes adopciones ilegales internacionales que no dejaban de ser ventas de bebés y adopciones forzadas de criaturas nacidas de madres solteras. Y estoy hablando ahora mismo del siglo XX, hasta bien entrado, por ejemplo, en los años 70, en países como Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra. Y hablando de Inglaterra, del Reino Unido, podemos acordarnos también de las asociaciones pro vida que presionaban a las mujeres, por ejemplo, españolas, que en los años 70, al estar absolutamente prohibido el aborto, iban al Reino Unido a abortar y que les ofrecían muchísimo apoyo durante el embarazo y el parto, siempre y cuando que entregaran a sus criaturas nada más parir. Esta denuncia del robo de la maternidad a lo largo de la historia aparece también en la literatura. Creo que en la mente de todas puede estar, por supuesto, El cuento de la criada de Margaret Atwood, publicado en 1985, pero después mucho más conocido a través de la serie dirigida por Bruce Miller en 2017 y continuado con la obra Los Testamentos de 2019 de Margaret Atwood. Pero hay otros ejemplos que voy a mencionar muy rápidamente, como Fruta podrida de la chilena Elina Meruane de 2007, La granja de la escritora filipina estadounidense Joan Ramos de 2020, El parque de los perros de la escritora finlandesa Sophie Oksanen de 2016 o El cuerpo es quien recuerda de la argentina Paula Puebla de 2022. En todos estos casos aparecen unas constantes y con esto termino. Vamos a ver en todos estos casos, por supuesto, un abuso de poder, porque encontramos dos grupos de personas. Unas personas que están por razones de tipo ideológico, político, religioso, económico, diríamos que en la sección de quienes mandan, de quienes ostentan el poder. Y otras, y por supuesto en este grupo estarían las personas que compran, cogen, arrebatan, quitan criaturas. Y en el otro grupo, en el grupo de las personas en situación más vulnerable, también por diferentes razones, de represión sexual, de motivos políticos, de motivos religiosos. En ese grupo de las personas más vulnerables van a estar aquellas mujeres cuyos hijos son arrebatados. Por tanto, en todos estos casos, a lo largo de siglos, estamos encontrando una explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres. Estamos encontrando siempre que se dan todos los factores de la violencia ginecostétrica. Creo que otras compañeras se referirán a ello, pero creo que es súper importante que ahora que nos hemos hecho bastante más sensibles a poner nombre a esta violencia específica, tengamos en cuenta que siempre en estas prácticas, incluida la maternidad subrogada, existen todos los factores de violencia ginecostétrica. Son arrancamientos de bebés de sus madres biológicas, cosificación de las criaturas a lo largo de la historia. Nada nuevo en la maternidad subrogada. Gracias. Pilar, pues muchas gracias porque hemos hecho contigo un viaje, ¿no? No solamente a la geografía, sino también a los hechos brutales consumados y de los que tenemos, bueno, pues la prueba mayor, que son ese arrancamiento, ¿no? de la maternidad, ese despojo de las mujeres, pero también de sus criaturas a lo largo y ancho del planeta. Es decir, lo que empezábamos diciendo al principio, que cuando ya se ha explotado ese bien de la materia prima de las mujeres, esto es universal. Esto es tremendo.
Este recorrido es tremendo. Nos vamos ahora con Mirta, porque si Pilar ha hecho ese recorrido de los hechos, hay que utilizar también de una manera muy importante cómo se explota esa vulneración de los derechos a través del lenguaje y qué unión o de qué manera ese lenguaje se une a un ordenamiento jurídico para hacer que aquello que no es ningún derecho parezca que así lo sea, ¿no? Y es esa técnica que ha funcionado a lo largo y ancho de la historia, por los siglos de los siglos, amén y nunca mejor dicho, que es el de la manipulación. Diría esto así, ¿no, Mirta? Que es una técnica que funciona siempre. Efectivamente, Nuria, nos hablan de deseos y anhelos conseguidos, nuevos modelos de familia, altruismo. Es incorrecto pensar que la explotación reproductiva se lleva a cabo sin ninguna complicación, siendo términos que contribuyen a crear historias con finales felices. La comunicación comercial prioriza los mensajes emocionales y presenta la gestación subrogada como un proceso médico-técnico seguro y controlado, en el que quienes encargan y pretenden filiación reciben servicios de alta calidad, asistencia legal y logística. También cuentan la mentira de unas transacciones donde las mujeres son cuidadosamente seleccionadas y eligen libremente actuar como gestantes, llevando a cabo el embarazo con profesionalidad, es decir, con la debida distancia y el cuidado necesario, adoptando conductas óptimas para gestar un feto ajeno y sano. Esta narrativa comercial crea expectativas de familias perfectas, presentando una solución fácil a problemas complejos, ignorando las realidades legales y éticas subyacentes. Se promociona como un gesto de solidaridad, pero oculta los conflictos éticos, la deshumanización y la violencia física y psicológica a la que son sometidas las mujeres involucradas en el proceso. Y en ese lenguaje promocional que al final lo que trata de hacer es escribir negro sobre blanco en lo jurídico, ¿cómo se institucionalizan los deseos en el derecho para hacerlos pasar como norma jurídica? Me explico un poco más. ¿Cómo se construye la terminología para hacer que compremos esta brutalidad? El derecho es, ante todo, lenguaje e interpretación. Las normas jurídicas no solo regulan la realidad, sino que la construyen a través de las palabras. La forma en que se nombran determinadas prácticas, además de su prohibición o legalización, influyen directamente en el debate social que genera. En este caso, además, define o normaliza relaciones entre cuerpos, parentesco y mercado. El lenguaje jurídico, por tanto, define conceptos, delimita categorías y condiciona la comprensión de fenómenos complejos o novedosos, como ocurre en el ámbito de la reproducción humana. Términos como gestación por sustitución o contratos reproductivos reflejan cómo el derecho conceptualiza estas prácticas. La elección de una u otra denominación no es meramente técnica, sino que puede implicar diferentes enfoques jurídicos y éticos, desde una visión contractual hasta una perspectiva centrada en la protección de derechos humanos. Analizamos algunos términos desde su origen claramente contractual y patrimonial hasta su evolución hacia el eufemismo. De origen estadounidense, la mayoría de este neolenguaje son traducciones del inglés. Nos encontramos de inicio subrogacy, que significa pues, en subrogación, sustitución, reemplazo, relevo. Sí que nos habíamos escuchado esos términos dentro del derecho laboral, como la subrogación de un contrato o de una deuda, ¿no? Como cuando cambias de banco en una hipoteca, por ejemplo. Todo dentro del derecho mercantil. También otro término que se introduce es el comitente, que lo que significa realmente es en un contrato de comisión mercantil, persona que encarga la gestión de sus intereses a un comisionista. Toda terminología de derecho mercantil que convierte al ser humano en el objeto del contrato y a la madre y su renuncia a la filiación en medio para conseguirlo. Se trata de separar la gestación de maternidad, definiendo la capacidad de gestar como una prestación susceptible de ser objeto de intercambio, sustituyendo el término madre por gestante. En la mayoría de países, al entenderse que vulnera principios fundamentales como la indisponibilidad del cuerpo humano y la dignidad de la mujer, es incompatible con la legislación interna, así como con los convenios internacionales suscritos. En consecuencia, muchos sistemas jurídicos asocian este lenguaje a lo que es una concepción mercantilista incompatible con el orden jurídico. Como respuesta a dichas críticas, el lenguaje jurídico experimentó una progresiva transformación. Términos como gestación subrogada o gestación por sustitución comenzaron a sustituir a expresiones con connotaciones económicas explícitas. Paralelamente se introdujeron opciones como mujer gestante,
progenitores intencionales, voluntad procreacional. Se blinda así la posición de los mal llamados progenitores intencionales y dejan en la más absoluta indefensión jurídica a la mujer embarazada. Este cambio terminológico no es meramente estilístico, sino que responde a una estrategia jurídica orientada a desvincular la gestación del concepto de maternidad, atenuar la percepción de explotación y mercantilización y facilitar su encuadre dentro del derecho. La cuestión no es solo qué permite el derecho, sino qué valores decide proteger. Es brutal todo esto que has estado describiendo, ¿no? Porque está todo siempre muy hilado, muy bien, perfectamente, bueno, cotejado. Me gustaría que nos dijeras, por último, dónde está la trampa, la letra pequeña precisamente de ese contrato, la ingeniería lingüística para que se regule la explotación reproductiva de una forma deliberadamente incompleta, que al final lo que provoca es que haya un amplio margen de interpretación y de actuación, bueno, para que el Poder Ejecutivo o la Administración al final deje la trampa y por lo tanto se puedan seguir colando, bueno, pues esta explotación de los derechos de madres y de sus criaturas. ¿Cuál sería para ti? Vale, pues perdón, lo que tenemos ahora mismo en España es una laguna técnica. Es decir, es una laguna técnica se produce cuando una norma jurídica existe, pero su regulación es insuficiente, imprecisa o defectuosa, lo que dificulta su aplicación práctica. No hay ausencia total de la norma, sino una deficiencia de su contenido. En el caso de la escasa normativa que tenemos sobre explotación reproductiva, no se trata de un defecto técnico, sino, como bien señalas, Nuria, estamos ante una técnica normativa intencional. Como características, cabe señalar uso de conceptos jurídicos indeterminados o amplios, como por ejemplo, bien superior del menor o violencia reproductiva. Falta de criterios objetivos, amplio margen interpretativo y posibilidad de decisiones caso por caso a jueces y tribunales. El riesgo principal, discrecionalidad excesiva del gobierno y carencia de efectos. Por ejemplo, que en la Ley 1/2023 de Salud Sexual y Reproductiva reconozca la gestación subrogada como una forma de violencia reproductiva, si bien ha servido para argumentar la sentencia del Tribunal Supremo del 2024, mientras no se tipifiquen los diferentes delitos en el Código Penal, se queda prácticamente en algo declarativo a aplicar caso por caso. No toda indeterminación es negativa, pero se vuelve inconstitucional cuando permite que el Ejecutivo, que el Gobierno, configure el contenido esencial de derechos fundamentales que debe ser regulado mediante ley orgánica. Frente a esta indeterminación jurídica, nos encontramos cambios bastante relevantes en el lenguaje de varias normas que, bajo la apariencia de inclusión, lo que produce es una deshumanización absoluta y la eliminación sobre todo de la madre. Empezaré por la eliminación de las palabras padre y madre en las inscripciones de nacimiento, ahora progenitor A y progenitor B. Por supuesto, y dado que mayoritariamente se sigue registrando como primer apellido el del padre, la madre pasa a ser progenitor B. Ni se han molestado en poner progenitor/A, progenitor B, el segundo sexo, la cara B. La madre es ahora progenitor B. Esto no se recoge en ninguna ley o reglamento, al menos yo no lo he encontrado. Entiendo que son instrucciones internas del registro civil, pero para nada cumple con la guía de lenguaje que tiene en su web el Ministerio de Justicia. Otros ejemplos de la terminología los encontramos en la Ley del Registro Civil del 2011, que ha sufrido modificaciones posteriores, pero bueno, ahí en una disposición adicional en la 10ª, titulada Terminología, dice así: en parejas del mismo sexo registral, las referencias hechas a la madre se entenderán hechas a la madre o progenitor gestante, y las referencias hechas al padre se entenderán referidas al padre o progenitor no gestante. Esta disposición adicional incluida, para no tener que cambiar cada palabra de la ley, habla de progenitor siempre. ¿Es esto lenguaje inclusivo? Y bueno, señalo también el término sexo registral incluido, que es de capítulo aparte, ¿no? Parejas del mismo sexo registral. También en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social se ha cambiado madre y padre por progenitor, gestante y progenitor no gestante, masculino, genérico, todo. Nos encontramos Perdóname, también. Mirta, discúlpame porque justamente has hecho ahí una alusión que creo que nos afecta mucho, porque entre otras expresiones que has dicho, la del artículo 44.6 dice que el consentimiento de la madre o persona transgestante, es que esto es de traca, ¿eh? Como tú bien dices, es para un capítulo aparte o un libro.
Cierto, cierto, sí, me lo había soltado. En el artículo 44.6 de la misma ley, la ley del registro civil, no voy a decir el artículo entero porque es muy largo e incomprensible, pero para hacer un equivalente de la madre, digo, dice así, el consentimiento de la madre o persona transgestante, o sea, no padre, o sea, no hablan de hombre trans, por supuesto, ni padre gestante, porque es una barbaridad. Es así, sí. O sea, hay un montón de frases en las leyes que se han ido cambiando, aparte de lo que son las leyes, pues la ley trans o lo poco que se habla de gestación subrogada en la ley de reproducción sexual y reproductiva. Luego, otro término que no parece peligroso, pero abre la vía al reconocimiento del permiso a quienes compran seres humanos, es el Real Decreto 6/2019, en el que se establece que desde abril de 2019 las prestaciones por maternidad y paternidad se unifican en una única prestación llamada nacimiento y cuidado de menor. También nos encontramos en la web de la Seguridad Social, en el apartado de documentación a aportar para solicitar el permiso por cuidado de bueno, hijos e hijas o nacimiento y cuidado de menor. Nos encontramos con una explicación detallada de la instrucción del 24 de abril del 2025, la del registro para registrar a los bebés nacidos en el extranjero. Es más extensa que la misma instrucción. Y ojo, habla de filiación biológica o adoptiva de los comitentes, haciendo la siguiente definición de comitente con una nota al pie. Dice así: el comitente es, en este caso, la persona que confía a otra la gestación de su hijo. Por último, señalar que en la instrucción del 28 de abril del 25 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, al hacer la transposición del artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida a la instrucción, cambian el término padre biológico por filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención. Son unos pocos ejemplos, pero bueno, se introducen así, vía administrativa, expresiones inexistentes o prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en una web de un ministerio como en una instrucción de una dirección general. El mismo título de la instrucción habla del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación subrogada, mediante gestación por sustitución, como si esto fuera algo legal y permitido en nuestro país. Quiero destacar las expresiones voluntad procreacional o progenitor de intención y de cómo se podría hacer valer esta intencionalidad o voluntad en el caso de que una mujer quiera ejercer su derecho al aborto y el otro progenitor apele a su intencionalidad de ser padre. Muy peligroso. Ya concluyo diciendo que la justicia depende de cómo interpretemos las palabras. Si el lenguaje es confuso, la justicia se debilita. Si el lenguaje es preciso, la justicia se fortalece. La ingeniería lingüística no es solo una herramienta técnica, es una garantía de seguridad jurídica. Porque en derecho no gana quien habla más fuerte, gana quien interpreta mejor. No somos vasijas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Creo que más claro y más alto no lo has podido decir. Y frente a esa manipulación que además se nos cuela de una forma peligrosa, que es bajo el desconocimiento, porque nadie, a no ser que estés metida o metido en el tema, somos conscientes de esta barbaridad, pues así pasa que luego acaban ganando los malos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero precisamente para eso hacemos este seminario, para poner esa luz, ¿no? Para que por lo menos la gente tenga ya ese foco puesto y no conciba que porque haya un derecho no tengamos el derecho a defender el más importante, que es el de los derechos humanos. Así que muchas gracias por ese trabajo que has hecho. Y nos vamos ahora con Teresa Domínguez, que también yo creo que ella lo que va a hacer es un poco continuación de lo que ha dicho Mirta, ¿no? Que es nombrar para denunciar. Y es, bueno, denunciar que frente a quienes nos venden ese relato lleno de almíbar, de amor, de felicidad, ese romanticismo perpetuado, hay una realidad clasista, egoísta, que Teresa has querido denominar como subrogación social, ¿no? Pues sí, bueno, en primer lugar quería dar las gracias. Es un honor para mí participar en este webinar y sí, efectivamente, creo que ha sido una gran idea aprovechar este webinar para aportar miradas complementarias. Efectivamente, la gestación subrogada social es la traducción del término inglés social surrogacy y se refiere al uso de una mujer por parte de parejas o incluso mujeres solas quienes
son físicamente capaces de concebir, pero deciden no hacerlo por razones no médicas. A menudo lo hacen para evitar interrupciones profesionales, problemas de imagen corporal, para evitar trauma, el dolor asociado en el embarazo. Sigue el mismo proceso legal y médico de la conocida como gestación subrogada, ¿no? Y esto implica, por un lado, una externalización de la desigualdad entre mujeres, compran tiempo, beneficios laborales y seguridad corporal. Otras ponen el cuerpo, asumen riesgos médicos, pierden autonomía. Un ejemplo muy ilustrativo, por ejemplo, es cómo se normaliza culturalmente esa práctica y ha sido, por ejemplo, alguien conocido como, podemos poner el ejemplo de Meghan Trainor, ¿no? Una mujer que puede gestar y decide no hacerlo porque el embarazo tuvo un coste que no quiere volver a asumir, o el caso muy conocido de una feminista como Chimamanda Ngozi, que dijo que tenía mucho trabajo y mucho que escribir, ¿no? Y para... Teresa, permíteme que dejemos de llamar feminista a quienes no lo son, porque son las que luego nos meten Sí, el caballo de Troya, ¿no? Digamos a las machistas como este caso, creo que es importante, porque luego también supone esto que la gente confunde el feminismo con todo y el feminismo solo es una cosa. Así que creo que ese ejercicio también lo tenemos que hacer siempre para que quede claro lo que es feminismo, de lo que no lo es. te dijo una supuesta feminista, ¿no? Y para Eso. entender hasta qué punto se ha desviado el sentido original de la tecnología reproductiva, conviene recordar cómo surgió la fecundación in vitro, ¿no? Los primeros estudios de la FIV no nacen para satisfacer deseos, sino que nacieron para tratar precisamente una patología concreta, la infertilidad femenina asociada a la obstrucción ovárica, ¿no? Tubárica, ¿no? Y el origen médico de este problema, la obstrucción ovárica, se puede ver perfectamente reflejado en una película que quiero recomendar, que se puede ver en Netflix, que se llama Joy, que no sé si la habrán visto, y que muestra el objetivo inicial, que es ayudar precisamente a mujeres que no podían gestar por razones clínicas. Y hoy, en cambio, esta tecnología se ha convertido en una infraestructura al servicio del mercado y del privilegio. Precisamente es una industria impulsada por grandes holdings, es una estructura brutal a nivel internacional cuyo mercado se sustenta en la explotación de las mujeres pobres concretamente. ¿Cómo se gesta y se aumenta el beneficio de esta industria insaciable que no quiere parar nunca? Es una pregunta clave porque además es un elemento clave en la expansión de la explotación reproductiva. Ha sido el papel de las grandes empresas, especialmente en los Estados Unidos. Muchas corporaciones financian la congelación de óvulos y los procesos de subrogación como parte de los beneficios laborales, presentándolo como políticas de igualdad, políticas de conciliación y retención de talento, especialmente además en mujeres entre 30 y 40 años, ¿no? En su época de más fertilidad. Sin embargo, el mensaje implícito es muy claro: no gestar es progreso. Gestar es un problema que tiene solución mediante la llamada externalización del proceso. Y de ahí que los trabajadores y las trabajadoras reciban importantes ayudas económicas para ello. En lugar de adaptar el trabajo a la vida, se adaptan los cuerpos de otras mujeres pobres al mercado laboral. La maternidad no desaparece, se traslada a otras mujeres, generalmente, como digo, más pobres, y esto encaja plenamente en lo que hoy se denomina la bioeconomía reproductiva, ¿no? Es un término que se estudia en universidades y que además acuña Ana de Miguel, ¿no? Un sistema que convierte los procesos vitales como la mercantilización de óvulos, la gestación, la leche materna, los bebés, como una oportunidad de negocio. Y en grandes corporaciones, además, voy a bajar un poco el volumen porque no sé si se me está acoplando. Como digo, que en grandes corporaciones, por ejemplo, las solicitudes para la mal llamada maternidad subrogada ahora representan más del 20% de todas las consultas que reciben sus propios empleados y empleadas, ¿no? Este crecimiento no responde a un aumento de la infertilidad médica, sino a la incorporación de nuevos segmentos de demanda, algo que el propio lenguaje empresarial reconoce cuando habla de nuevos clientes, demanda no cubierta o expansión internacional.
Las cifras de Estados Unidos lo ilustran con mucha claridad. Entre 2014 y 2020 se realizaron más de 40.000 transferencias de embriones a mujeres que se prestaron a esta práctica. Y un dato especialmente significativo es el perfil de la demanda. Casi la mitad de los solicitantes internacionales son parejas, hombres o varones solos. Y no estamos ante un problema de infertilidad médica, sino que hablamos de una imposibilidad biológica masculina que se resignifica como una pseudodiscriminación y se convierte en un factor clave para la expansión del mercado. Es tremendo, madre mía, es que yo Sí, según te estoy escuchando te vas diciendo que deshumanización total, ¿no? sí, sí, Y estamos hablando de un discurso horrible, tremendo, sí, sí. ¿cómo se construye ese discurso, Teresa? ¿En base a qué? Bueno, estamos entrando precisamente en el núcleo ideológico de este problema, del discurso, del que yo llamo el núcleo ideológico, ¿no? Y ahí es donde se conecta con la subrogación social. El mercado no surge para resolver una patología, sino que responde a deseos que se resuelven mediante el acceso al cuerpo de una mujer. Y además, bueno, una mujer, porque nosotras sabemos lo que es una mujer, pero Mm. además se construye un relato que se presenta desde la imposibilidad de gestar o no, por el motivo que sea, como si fuera una forma de discriminación. La lógica que hay detrás es bastante explícita. Si puedo permitírmelo económicamente, ¿quién me lo va a impedir? Esa idea ha sido expresada abiertamente por dirigentes de organizaciones internacionales que promueven este mercado. Pero es importante decirlo con claridad. No todo límite es discriminación, tampoco lo son los límites laborales o los límites sociales. Y no toda la diferencia biológica constituye una vulneración de derechos, como nos quieren hacer creer. Convertir la imposibilidad de gestar en una opresión implica en la práctica legitimar el uso del cuerpo de las mujeres como si fuera una infraestructura reproductiva. Y quienes defienden esta práctica utilizan un lenguaje profundamente distorsionado. Presentan la explotación del cuerpo de las mujeres como una elección reproductiva de las propias explotadas y los contratos además prenatales sobre los menores, los niños y las niñas, como si fueran derechos del menor. Es realmente atroz. Este discurso ya está teniendo consecuencias jurídicas. En algunos lugares se está promoviendo leyes que redefinen la infertilidad no como una condición médica, se está incluso obligando a los seguros a financiar tratamientos para personas que nunca podrían concebir de forma natural. Y eso beneficia directamente a quién? A la industria multimillonaria de la biotecnología reproductiva, independientemente de que beneficie a los propios que recurren a esa industria, ¿no? En definitiva, donde se ha regulado, estamos ante un privilegio de clase disfrazado de derecho civil y aparece una contradicción ética difícil de sostener. El consentimiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad se considera suficiente, mientras que el límite biológico se presenta como discriminación. Eso no es justicia social. Eso es colonialismo puro y duro, reproductivo convertido en negocio global. Brutal. Este final yo creo que es brutal porque desenmascara la realidad mercantilista frente a la humanización en la que tendríamos que vivir y sobre todo proteger los derechos, ya no solo de esas mujeres que viven en un precario, sino también de esas criaturas, ¿no? A las que se les Claro. quita el mayor de los derechos. ¿Cuál sería la conclusión final después de todo esto que has dicho, que ya es bastante brutal? Bueno, yo creo que cuando la incapacidad de gestar se presenta como una injusticia, se desplaza completamente el foco desde la desigualdad estructural que afecta a las mujeres hacia el deseo de quienes tienen recursos para resolverlo en el mercado. Se habla de libertad y de igualdad, pero se omite la precariedad, la asimetría de poder y la coerción económica que sostiene el sistema. No hay igualdad cuando una parte paga y la otra asume el riesgo físico. No hay libertad cuando la necesidad es la que condiciona la decisión. No hay justicia tampoco cuando el deseo de unos se satisface a través del cuerpo de otras. Tampoco la cuestión es si alguien desea profundamente tener un hijo. Ahí no entramos. No puede o no puede por las circunstancias que sean físicas, laborales, lo que sea. La cuestión es si una sociedad puede legitimar que ese deseo se traduzca en un derecho a disponer de un cuerpo o el hecho de comprarse un hijo.
Cuando todo límite se redefine como una injusticia, el único criterio que queda es el del poder adquisitivo, no queda otro. Y una democracia que acepta eso vacía de contenido el propio concepto de dignidad. Y creo que la dignidad humana no es negociable. No es negociable ni tampoco puede ser sinónimo de opresión, que es lo que nos están intentando colar por activa y por pasiva desde esta Efectivamente, industria de la efectivamente. explotación de las mujeres. Muchísimas gracias, Teresa. A vosotros. Como siempre, brillante. Y nos vamos Muchas también a gracias. otra mujer brillante ahora, como es Valeria Fernández, que viene en representación de Asturias de Vigo, que digamos que esta asociación, si sabe algo bien, es que cuando desde el abolicionismo sumamos fuerza, el resultado es la multiplicación. Y es que Valeria, junto a sus compañeras, han investigado a las agencias españolas que se dedican a hacer de intermediarias para lucrarse económicamente, porque de eso va la cosa, de lucrarse siempre, para hacer de intermediarias y ofrecer procesos de explotación reproductiva, porque eso es lo que ofrecen, pese a que lo enmascaran de otra manera. Y algo que además es contrario a nuestro ordenamiento jurídico, porque ya está regulado. Así que, Valeria, gracias nuevamente. Si te parece, vamos a empezar por el principio de todo, allá por el año 2022, que tuvisteis muy buen olfato al detectar webs que ofrecían estos servicios con sedes físicas, estructuras comerciales perfectamente organizadas en nuestro país y principalmente siempre basadas en grandes ciudades como puedan ser Madrid o Barcelona. ¿Cómo empezáis este viaje hacia la denuncia? Eh, Hola, buenas tardes a todas. Pues sí, nosotras empezamos investigando estas agencias españolas que efectivamente hacían de intermediarias desde aquí, en otros países, y esto empezó en 2022, como bien indicas, como en principio como una investigación feminista dentro de nuestra asociación, como parte de nuestro proyecto anual, o sea, pero esto al final acabó en actuaciones judiciales, en cierre de webs y bloqueos digitales a nivel estatal, que para nada nosotras nos hubiésemos imaginado nunca que fuera a acabar así. Y investigando, es ahí cuando nos dimos cuenta que eso, que existían estas agencias que tenían sus sedes físicas en la mayoría en Madrid y Barcelona y que estaban operando con total normalidad como cualquier otra empresa ofreciendo vientres de alquiler en el extranjero. Y entonces nosotras pues nos hicimos pasar por clientas, entre comillas, a través de llamadas y correos, solicitando información, catálogos y presupuestos, porque queríamos saber exactamente qué es lo que estaban ofreciendo, qué es lo que estaban vendiendo. Y lo que nos encontramos allí fue muy fuerte. O sea, nos mandaron paquetes con precios cerrados. Bueno, voy a nombrar unos que nos llaman la atención, entre otros, porque hay muchísimos tipos de extras, por así decirlos, como por ejemplo, por 2.000 euros más tienes un reinicio en caso de aborto. Un Eh, reinicio, un lo nombran reinicio, como reinicio. Qué reinicio, sí. bonito. Sí, tremendo. A mí, esto me parece muy fuerte. Por 1.500 euros más, compensación a la donante por pérdida de órgano. Qué Eh, barato, ¿eh? es Sale. baratísimo, baratísimo. Luego, por ejemplo, otros datos como la selección de sexo del bebé o incluso una niñera, un mes de niñera. Esto viene incluido en el pack VIP, o sea, ya te viene incluido con el precio. Y bueno, esto, o sea, una oferta totalmente mercantilizada del cuerpo de las mujeres y de la vida de los bebés, eso, presentada como si fuera un producto premium, con extras y garantías que, bueno, y con toda esta información, nosotras pues elaboramos una serie de documentos detallados con todo tipo de pruebas, eso recopilando todo, y una vez teníamos todo eso recopilado, pues nos dimos cuenta de que ya no solo bastaba con denunciarlo políticamente, sino que había que actuar jurídicamente. Y es entonces cuando un año después decidís dar un paso más adelante, elevar la queja al defensor del pueblo. ¿Qué respuesta obtuvisteis en este caso? ¿Cómo fue? ¿Se quedaron también igual de ojipláticos y ojipláticas a la información que habíais dado?
Sí, totalmente. O sea, una vez presentamos la queja formal en el Defensor del Pueblo, o sea, esta institución estaba totalmente de acuerdo con nuestra petición y compartían totalmente nuestro análisis. Pero bueno, ellos desde allí nos indicaron que lo presentáramos a la Fiscalía y así lo hicimos. O sea, nosotras, al ser de Vigo, fuimos presencialmente a la Fiscalía de Vigo para poner una denuncia, bueno, aportando todos los documentos que habíamos tenido, incluidos también los del defensor. ¿Y, y qué pasa? Que como la mayoría de agencias que nosotros habíamos investigado tenían la sede en Madrid o Barcelona, las archivaron por falta de competencia territorial y nada, pero bueno, iniciaron de oficio y derivaron este caso a las fiscalías de Barcelona y de Madrid. Y estas fiscalías actuaron contra estas agencias por publicidad ilícita y exigiéndoles el cese de publicidad y interpusieron demandas civiles y eso. Y además, paralelamente, a finales de 2024 hubo una acción colectiva feminista reclamando que se cumpliera la abolición de la prohibición que se reclamando que se cumpliera esta prohibición de la publicidad porque las agencias actúan con total normalidad, o sea, no tienen ningún tipo de vergüenza. Además, en exponer sus datos eso, con las sedes totalmente públicas que se ve que están operando aquí. Y este contexto de presión social también ayudó a que este tema dejara de ignorarse, pero lo verdaderamente determinante fueron los procedimientos iniciados a partir de la investigación que habíamos hecho y a partir de ahí pues hubo consecuencias reales. Consecuencias reales, que nos puedes hacer un pequeño resumen, porque también, fíjate, cómo hablamos de todo eso, pero desde la conciencia del feminismo. Es decir, que si alguien da un paso es porque antes hemos dado nosotras unos cuantos. Hacemos reaccionar a la ley, a los políticos y las políticas, pero porque hacemos su trabajo y además de forma gratuita. ¿Cómo fue ese periodo de tiempo Totalmente. y cómo ha sido tratado todo? Pues el punto de inflexión fue cuando todo esto llega a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y porque hasta este momento estábamos hablando eso de agencias con sede física en Madrid y Barcelona, en este caso, pero a partir de aquí también empiezan a pasar también a plataformas internacionales que operan online, pero que aunque estén fuera, son totalmente accesibles desde el país. Entonces, aparece una nueva forma de actuar que es bloqueando contenidos y servicios digitales. Y es a finales de 2025 cuando por primera vez en España se consigue cierres de webs de explotación reproductiva. Y en 2026 los medios de comunicación fue cuando pues, sale el boom, informan que la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado de Igualdad el bloqueo de webs extranjeras que operan aquí y bueno, la respuesta institucional es inmediata. Anuncian que tomarán medidas y que seguirán el proceso judicial, pero bueno, nosotras esto lo cogemos con pinzas porque las palabras están muy bien, pero lo que nos importan son los hechos. Y por nuestra parte, la verdad que nos sentimos muy satisfechas, ya que podemos decir que algunas agencias como por ejemplo Surro Baby han tenido que retirar su publicidad y sobre todo que se ha abierto una nueva vía jurídica que antes no existía, o sea, que es la de perseguir la publicidad digital internacional cuando es accesible desde nuestro Estado. Y esto crea un precedente, pero bueno, esto no es el final. O sea, nuestro objetivo es que se cumpla la ley, es acabar de verdad con este negocio criminal que nos explota a las mujeres y a nuestros bebés. Y nada, y lo que empezó como una investigación desde una asociación, pues terminó teniendo consecuencias reales a nivel estatal. Y esto nos demuestra que cuando el feminismo se organiza, investiga y actúa con rigor, podemos mover estructuras y no vamos a parar.
por eso no nos quieren unidas, por eso nos silencian, por eso nos callan, pero con la furia feminista no pueden. Así que enhorabuena por esa acción. Tenéis que estar más que orgullosas, tenéis que estar felices y sobre todo lo que me encanta es que podemos sonreír nosotras de vez en Sí, cuando, que no nos dejan. Así que a todo el grupo de compañeras un millón de gracias porque habéis hecho algo inmenso y que aunque dices tú es poco, pero no, no es tan poco, es mucho porque has hecho tambalear el Estado. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por no parar muchas nunca. gracias a todas por escucharme y a vosotras por invitarnos. Pues nos vamos a hacer ahora con la presidenta de CIAMS, con Berta, una cronología muy importante de cómo la industria estructura de los derechos humanos, de las mujeres y de sus criaturas, lo que hace es perpetrar el delito de la cosificación sin despeinarse, ¿verdad? Porque, como decían antes las compañeras, tienen tan poca vergüenza que no tienen la decencia, ¿no?, de hacer las cosas de verdad, ¿no? Y vamos a hacer ahora un recorrido con Berta en ese plano internacional y Berta, yo creo que podíamos empezar por una fecha clave, que es abril de 2024, porque ahí empiezan a aparecer cositas. Bienvenida de nuevo. Gracias, Nuria. Pues sí, en abril de 2024 se emitió una nueva directiva europea contra la trata que incluye por primera vez la gestación subrogada como una forma de trata de personas. Pero la incluye utilizando un pleonasmo, ¿no? Porque habla de explotación de la gestación subrogada, que viene a ser como subir para arriba o bajar para abajo. No entendemos muy bien lo que es esto de explotación de la gestación subrogada, esa expresión, porque la gestación subrogada es en sí misma y por naturaleza explotación. Bien, la nueva directiva dice literalmente que tiene en su punto de mira a quienes coaccionan o engañan a mujeres para que actúen como madres subrogadas. Así que podemos concluir que toda gestación subrogada, sin excepción, debe ser encuadrada como trata de personas, ya que el engaño, haciendo creer a las madres que los bebés que traen al mundo no son hijas e hijos suyos, y la coacción, normalmente económica, pero también psicológica, por la presión de ese estereotipo patriarcal tan rentable que se ejerce sobre ellas, sobre todas, para que antepongan la ayuda a los demás y que también les sirve de coartada a las madres subrogadas. Estos dos elementos, como decía, la coacción y el engaño, son sistémicos, son intrínsecos y consustanciales a la gestación subrogada y la convierten en trata, según la definición del Protocolo de Palermo, a los que habría que sumar otros elementos como la limitación a la libertad de movimientos, el confinamiento, la dieta, la privacidad como paciente, es decir, la vulneración de la privacidad como paciente, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, como el control sobre la actividad sexual, el aborto forzado, incluso selectivo, o la imposibilidad de abortar. Por lo que esta práctica debe ser perseguida como una forma de trata y así debería quedar reflejado en la ley española que tiene que estar ya lista para legislar, porque la directiva es de 2024, hay 2 años para legislar y ya estamos en 2026. Bueno, siguiendo un poco cronológicamente, en julio de 2025 ocurrió una cosa muy importante, y es que la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Rima Salem, publicó un informe que califica, Demoledor, sí, demoledor. que califica los vientres de alquiler como una práctica marcada por la explotación y la violencia y recomienda avanzar hacia su erradicación en todas sus formas. En este informe, la relatora demuestra que no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de la violencia estructural contra las mujeres, una forma industrial, junto con la prostitución, de violencia contra las mujeres, sobre todo las más pobres y las migrantes.
una práctica que refuerza además las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres subrogadas y a sus recién nacidos a graves violaciones de los derechos humanos y a los principios de dignidad, igualdad y no violencia que alumbran los derechos humanos. El año pasado, también en 2025, pero en noviembre, ocurrió algo importante, que es que el Parlamento Europeo, en su resolución sobre la estrategia para la igualdad entre las mujeres y hombres, condenó una vez más la gestación subrogada y esta vez sin paliativos ni excepciones, en todas sus modalidades. E hizo un llamamiento a los estados contra esta práctica que explota reproductivamente a las mujeres, sobre todo las más vulnerables. De igual modo, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de la abolición de la prostitución y pidió a la Comisión que apoye los esfuerzos de los Estados para la reducción de la demanda y la penalización de los puteros, así como a las ayudas para la salida de las mujeres del sistema prostitucional. Y ahora viene una buenísima noticia, la mejor, de este mismo mes de marzo, del pasado fin de semana, y es que la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya ha suspendido el proyecto de convenio internacional para la filiación de niñas y niños nacidos de vientres de alquiler. Y lo ha suspendido después de más de una década empeñada, La Haya, en organizar el Global Business, porque así lo llamó la propia Haya, el Global Business de los vientres de alquiler, y reconociendo que es una tarea imposible elaborar ese protocolo, ese convenio. Como copresidente de la CIAMS, celebro esta decisión, ya que, como advertimos en muchas campañas, un convenio así supondría legalizar de facto esta forma de violencia contra las mujeres y la venta de niños en el mundo entero. Si queréis más detalles sobre lo que significaría este protocolo, no tenéis más que entrar en la página web de la CIAMS, porque ahí lo explicamos con mucho detalle. Hicimos nada menos que 5 campañas contra este protocolo y hemos explicado muy detalladamente el peligro que suponía. Berta, has hablado de organismos internacionales, pero es importante que ahora hagamos un recorrido sobre la geografía de los países que sí que son abolicionistas para acabar con la explotación reproductiva y los que no. ¿Cómo pintaríamos este mapa? Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje por la geografía, porque sí, efectivamente, hay importantes avances en estos 2 últimos años hacia la prohibición. Mira, Italia tipificó en 2024 la gestación subrogada como un delito universal. Y en 2025 Eslovaquia la prohibió en su constitución. En Chile, un grupo de congresistas de todo el arco parlamentario presentó a principios de 2025 un proyecto de ley para prohibir los vientres de alquiler que se está tramitando ahora. Y Ecuador, uno de los países de América Latina donde soñaba asentarse la industria, reconoció la práctica como violencia contra la mujer en octubre de 2025. En Taiwán, la lucha de un grupo de aguerridas feministas está poniendo freno a la legalización de la práctica. Y en Argentina las cosas se están poniendo cada vez más feas para la industria, porque hay varias causas abiertas por trata de mujeres y venta de menores y varias sentencias de la Corte Suprema, la última de anteayer, que estipulan que la madre es siempre quien da a luz y que es ella quien debe constar en el registro, sea madre subrogada o no lo sea. Luego hay otras iniciativas más tímidas, como es el caso de Kazajistán, que quiere establecer restricciones a ciudadanos extranjeros para que no acudan a ese país a comprar bebés. O el Estado de México, donde el partido político PAN presentó una iniciativa recientemente para perseguir la gestación subrogada comercial, mientras que el altruista, o sea, que las madres regalemos a nuestros hijos, pues le parece estupendo. Bueno,
Fijaos que en los proyectos legislativos, regulaciones y reformas a favor de la gestación subrogada, hay un mensaje que opera de manera cada vez más insistente, ¿eh? Es el mensaje de la defensa de los derechos de todas las partes involucradas, ¿no? En esta práctica de la madre subrogada, de los recién nacidos y de los compradores. Esta supuesta defensa de los derechos de todas las partes no es más que un enunciado vacío de contenido a la vista de cómo se ignoran en la práctica los derechos de los recién nacidos y de las madres, sobre todo en lo que respecta a los derechos filiatorios, porque todo va encaminado a que las madres no puedan reclamar nunca esos derechos filiatorios, ¿no? Y este mensaje pretendidamente pro derechos opera en la práctica en la dirección opuesta, porque vemos, por ejemplo, el caso de México, donde se han asentado agencias británicas de gestación subrogada comercial que son ilegales en Reino Unido y que explotan a mexicanas pobres, pudiendo los compradores salir del país con el bebé comprado ya, registrado a su nombre, lo que en el Reino Unido es por ahora más complicado, ya que al nacer el bebé, la madre es la mujer que da a luz y se requieren una serie de trámites judiciales para transferir la filiación de ese bebé a los compradores. En el Estado de Ciudad de México, sin contar con una ley específica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de facilitar que se celebren contratos de gestación subrogada con un enfoque de diversidad. Y ya sabéis lo que esto significa, ¿no? Permitiendo que los compradores sean registrados directamente y que la madre subrogada se comprometa antes del embarazo a que la justicia les otorgue a ellos la filiación del futuro bebé. Yo, la verdad, no veo por ninguna parte esos pretendidos derechos de las madres subrogadas y de los recién nacidos. Y no es extraño, ya que son derechos antagónicos con los privilegios de los compradores, que son los que tienen el dinero y los que alimentan este mercado. Aunque bueno, también nos llegan buenas noticias desde México, ya que hay ahora mismo una iniciativa de más de 200 organizaciones feministas de prácticamente todo el país que luchan por tipificar los vientres de alquiler como delito de trata de personas, así como también la explotación sexual, y exigen su prohibición. Bueno, volviendo a Gran Bretaña, el actual modelo altruista británico, que nunca lo fue realmente, dejará de serlo definitivamente y se aceptarán pagos encubiertos como gastos razonables, utilizándose también las agencias intermediarias que ahora están prohibidas, pero bueno, que las hay, están funcionando, ¿eh? También se pretende que la madre subrogada deje de ser la madre legal hasta que renuncie voluntariamente a la filiación en un plazo de 6 semanas después del parto, que es lo que hay ahora. Y los compradores quieren obtener su reconocimiento legal como propietarios, sí, como propietarios del bebé antes de su nacimiento. Son ellos los que se llaman así, propietarios del bebé. De hecho, ya se permite a británicos acudir a modelos comerciales en el extranjero a comprar bebés incluso con 60, 70 o 80 años, cosa que en Gran Bretaña está prohibido. En Dinamarca, otro país con un mensaje basado en los derechos de todas las partes, tan falso como empalagoso, las leyes de protección animal protegen más a hembras de cría y a sus cachorros de lo que las leyes de gestación subrogada protegen a recién nacidos humanos y madres subrogadas. La ley de protección animal en Dinamarca prohíbe la compraventa de perros de menos de 8 semanas y de gatos de menos de 12 semanas. Esto es algo muy, muy común en países y estados donde los vientres de alquiler son una práctica legal. Y es que si vamos a ver las leyes de protección animal, están mucho más protegidas las mascotas que los recién nacidos. En Estados Unidos, por ejemplo,
Hay estados que son al mismo tiempo pet friendly y surrogacy friendly, dándose la circunstancia de que en ningún caso está permitido separar a los cachorros de su madre y de la camada antes de determinado número de semanas, y en cambio los bebés pueden ser puestos en manos de los compradores en cuanto les cortan el cordón umbilical o sin cortarlo todavía. ¿Mm? No Es hacen ni tremendo, todo. es tremendo. Mira, esto es tremendo. Tenemos la ley aprobada en Irlanda en 2024 y la reforma en curso en Australia Occidental son sangrantes y escandalosas. Mirad, a pesar del consabido discurso pro derechos de todas las partes, Irlanda desestimó, es que ni tan siquiera discutió, desestimó una enmienda para prohibir el acceso a la práctica a pederastas condenados y a maltratadores condenados de madres subrogadas. Y la ley fue aprobada sin tan siquiera tener en cuenta esta enmienda. Y en Australia ocurrió recientemente algo mucho peor. Se votó por mayoría en contra de una enmienda que pretendía vetar a los condenados por los delitos más graves contra la infancia, como son el asesinato infantil, la violación de niñas y niños y la posesión de material videográfico de agresiones sexuales a niñas y niños. No se les pudo vetar. Asimismo, también se rechazó otra enmienda que pretendía acabar con las cláusulas de confidencialidad de los contratos, que significan en la práctica el silenciamiento de las madres subrogadas, con graves consecuencias si rompen esa cláusula de confidencialidad. Esto es lo que está ocurriendo en realidad y enmascarado en este mensaje pro derechos de todas las partes. Pues Berta, se nos acaba el tiempo, así que de una forma como muy rápida, si puedes hacer un breve recorrido también por lo que ha acontecido jurídicamente aquí en España, así como en titulares rápidos. Voy a ser muy rápida, sí. Mira, en España hubo dos sentencias clave del Tribunal Supremo. Una en 2024 que rechazó reconocer una sentencia de Estados Unidos validando un contrato de gestación subrogada por ser contrario al orden público español. Y otra en 2025 donde el Tribunal Supremo recordó y enfatizó que la filiación no adoptiva materna viene determinada por el parto. O dicho de otra manera, que es madre la mujer que da luz y que suyos son los hijos e hijas nacidos de ella, independientemente de si ha aportado o no su material genético en la concepción o ha gestado para otros por encargo en contextos de gestación subrogada. Y tras estas dos sentencias, y como era lógico esperar, se derogó por fin la prevaricadora instrucción 2010 que había pergeñado Cerolo con sus amiguetes compraniños en Ferraz, la sede del PSOE, y se sustituyó por la instrucción del 1 de mayo de 2025 que establece que ya no se permite realizar inscripciones en los consulados españoles y que el registro de un nacido de vientre de alquiler debe hacerse en España, porque sigue siendo posible explotar a mujeres y comprar bebés en el extranjero, aunque ahora tienen que venir a registrarlo en España, pero sigue siendo posible. Y bien, después de, así como más reciente, en febrero de 2026, cuando Igualdad anuncia que va a modificar las bases reguladoras de sus ayudas para evitar que entidades que no condenen la gestación subrogada y la prostitución y otras formas de explotación reciban financiación pública, lo que tiene muy soliviantados tanto al sindicato de prosenetas como a las asociaciones de compraniños. Y bueno, y con esto creo que he sobrepasado largamente los 10 minutos que tenía asignado, Sí, así que lo dejo aquí. pues Muchas gracias. muchísimas gracias porque creo que también recordar todos estos hechos nos hace reforzar esa necesidad de seguir luchando por denunciar, bueno, pues a veces no encuentro las palabras siquiera para esta brutalidad de inhumanidad que tiene tanto a la industria como a quienes compran y a quienes venden criaturas y a los derechos de las madres. Si me permitís, ahora nos vamos a hacer un viaje con Ana Trejo hacia los datos, porque yo creo que también es importante una radiografía estadística.
Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Yo me Hola, gustaría buenas tardes. preguntarte y decirte, bueno, es que hay la industria de la explotación reproductiva, como la de los puteros, porque tenemos que hablar así con la sinceridad de lo que hay detrás, responde simplemente a una estrategia neoliberal y misógina de saciar una demanda como una necesidad. Y como decía, es importante saber los datos para desmantelarla y sobre todo para algo tan importante como sensibilizar a la opinión pública. Dinos, ¿cuántas criaturas compran las surromamas y los surropapas y se escriben en los consulados? Y digamos que cuál es el mapa que estás dibujando y que tú ves del fraude internacional y que además te están negando datos, porque claro, como cuando metes el dedo en el ojo se sepa la verdad, pues si no te pasan los datos, pues así borramos también la realidad. ¿Cómo está esto? Bueno, antes de dar las cifras, pues eso, quiero explicar de dónde provienen estos datos. Yo cada año solicito al Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del portal de transparencia, pues que me faciliten el número de inscripción, el número de solicitudes de inscripción de bebés registrados en los consulados españoles. Y bueno, me dan estos datos en bruto, yo los cocino, ¿vale? Y hago un informe que pongo a disposición de toda la ciudadanía, que luego, bueno, en el chat dejaré el enlace a este último informe del que voy a dar la información. Considero que siendo este un tema central para el feminismo, debería ser precisamente el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, quien elaborara este informe todos los años. Pero como no lo hacen, bueno, pues lo hago yo. Y los datos que voy a presentar van del periodo 2010 a 2023, porque desde 2024 me están diciendo que soy muy reiterativa en mi petición. Vamos a ver, que soy una pesada, porque los pido todos los años y me han dejado de dar los datos de 2024 y 2025, todavía no los tengo, pero yo Como lo si sé. eso, como si eso no fuera un derecho de la ciudadanía preguntar, ¿sabes? Exacto. Que para eso les pagamos, entre otras Bueno, cosas. yo sigo pidiéndolos, pero bueno, vamos a los datos. No sé por qué me oigo eco, no sé si hay alguien con el micrófono. Ok, vale. Eh, Bien, las cifras son demoledoras. En estos 14 años, más de 7.000 personas compraron cerca de 3.800 bebés y por lo tanto explotaron reproductivamente aproximadamente a más de 6.000 mujeres, entre las mujeres que utilizan como vientres, ¿vale? Para gestar y parir, y a las mujeres a las que les traen los óvulos. Y lo verdaderamente alarmante de esta cifra es que el 83% de estas criaturas fue inscrita directamente en nuestros consulados como hijos e hijas de sus compradores. Es decir, que lo que hemos tenido en España es que durante más de una década los compradores volvían a España con un bebé en un brazo y el libro de familia en el otro, con una compra totalmente blanqueada, sin rastro de la madre y sin ningún control judicial. Esto es un fraude de ley masivo, lo que ha ocurrido en este país, facilitado por esa instrucción del 2010 que se aprobó con el gobierno de Zapatero y que luego los sucesivos gobiernos no han sido capaces de acabar con ella, bueno, pues hasta lo que ha pasado el año anterior, el 2025, como bien ha contado Berta. ¿Quiénes compran? Bueno, pues aunque la foto global muestra que del total de personas que han acudido al extranjero a comprar bebés, el 59% son parejas heterosexuales, el mercado ha dado un vuelco desde 2022 y los datos de 2023 confirman que son las parejas gay el grupo ya mayoritario, que representan el 43% del total de los compradores de bebés, superando en 10 puntos a las parejas heterosexuales, que se sitúan en el 33%. Y además tenemos otro grupo importante, el de las personas solas, muchas de ellas varones. No sabemos el sexo porque, aunque es obligación de la Administración Pública desagregar los datos por sexo, pues no lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero este grupo, el de monoparentales, ya supone una cuarta parte del mercado. Y estimando, a partir de estos datos, yo he podido estimar que entre el 60 y el 65% de todos los compradores de bebés en el extranjero son varones. Y esto confirma, bueno, pues lo que ya sabemos desde el feminismo, que la demanda es mayoritariamente masculina y que este negocio se erige, como titulé mi libro, en el nombre del padre. ¿Dónde se compran los bebés? Pues los bebés se compran en Estados Unidos y en Ucrania, que acaparan el 80% de los casos. Estados Unidos acapara el 45% del mercado, de allí vienen el 45% de los bebés, es el mercado premium y es el destino favorito de las parejas de hombres. Y Ucrania, con el 34% de bebés que proceden de allí, pues ya sabemos que es el mercado low cost y que es el destino
principal de las parejas heterosexuales. ¿Qué ha pasado al cerrarse el mercado de Ucrania con la guerra, por motivo de la guerra con Rusia? Bueno, pues que el mercado se ha desplazado, ¿vale? Que haya acabado el mercado de Ucrania no significa que las mujeres ucranianas hayan dejado de ser explotadas, porque estas mujeres siguen siendo explotadas a través de las redes de trata que las llevan a República Checa, a Albania, a Georgia, incluso a los Estados Unidos para seguir explotándolas como vientres de alquiler. Bueno, ¿dónde se ha desplazado el mercado? Pues el mercado se ha ido a México, que en 2 años, de 2021 a 2023, ha crecido un 850%, y a Georgia, ¿vale? Donde el mercado ha crecido en estos años un 1900%. México es destino principal de gays y monoparentales y Georgia de parejas heterosexuales. Así que ese es el panorama que tenemos. Madre mía, vamos, que la industria busca siempre la materia prima de las mujeres allá donde haga falta, no tienen vergüenza ninguna para desplazarse. Lo que sí es que se ha dado pasos a favor de la abolición de la explotación reproductiva y como hemos visto antes con las furias o con, bueno, con todas y cada una de nosotras, ¿no? Es posible toda esta lucha gracias al movimiento feminista y ha habido 2 años, el 2019 y más recientemente el 2025, en el que se ha visto los resultados de esta batalla, ¿no? De esta constante lucha. Pero aún así queda mucho camino, Ana, por abordar un problema de derechos humanos. Y antes lo has dicho al principio, estos gobiernos no han querido, porque realmente esa lentitud es un poco sospechosa. Sí, bueno, evidentemente con el mercado hemos topado, ¿no? Poderoso caballeros don dinero. Y desde luego yo sí que quiero poner el punto de optimismo, como también lo ha puesto Berta, ¿no? Que me ha encantado el repaso que ha hecho, ¿no? Porque la lucha feminista no podemos tener solo disgustos, ¿no? Y dolor y Eso les sufrimiento, gustaría, ¿no? pero no. Entonces vamos consiguiendo y sí que hemos avanzado, ¿no? Precisamente si hoy estamos aquí hablando de esto, todas nosotras, es gracias al movimiento feminista que ha sido el único capaz de señalar que detrás del deseo de ser padre lo que había es un mercado enorme de seres humanos. Y ha sido la presión feminista precisamente la que ha colocado las sentencias del Tribunal Supremo, unas sentencias que cuando yo la leí, de verdad me emocioné, porque digo, si es que esto parece que lo hemos escrito nosotras después de años con estos discursos, sacando estos discursos y dando estos argumentos en la calle, ¿no? Bueno, pues hemos sido nosotras las que pusimos en el centro del debate las sentencias del Tribunal Supremo y las que estamos al gobierno a parar ese fraude de ley que suponía la instrucción del 2010. La nueva instrucción del 2025 cierra la inscripción directa en los consulados y esto es una buena noticia. Tanto si el bebé viene de Ucrania como si viene de Estados Unidos, se exige un procedimiento judicial completo. El varón comprador tiene que aportar prueba de ADN y su pareja, si la hay, tiene que iniciar un proceso de adopción ordinario. ¿Y qué está pasando ya en los tribunales a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva instrucción? Porque esto es lo que más me interesa que os llevéis hoy de aquí. Bueno, pues que los compradores de bebés ya no lo tienen tan fácil. Los tribunales ya venían cerrándose desde 2022 con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y más aún con 2024 y 2025. Pero es que ahora ya con esta instrucción se acabaron los atajos. Antes los compradores pedían guardas legales, acogimientos preadoptivos para regularizar al menor, argumentando que como ya vivía con ellos, bueno, pues ya está, pues que los regularizara. Esto se ha terminado, ¿vale? Y os leo una cita, por ejemplo, de un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que dice: nuestro ordenamiento jurídico no permite la constitución de la adopción ni siquiera por la vía de previo acogimiento preadoptivo, si no se constituye por la autoridad competente al ser una medida legal de protección para menores desamparados. Todas estas cosas que los compradores antes, esta ingeniería jurídica que es bastante complicada que utilizaban, pues ya en los juzgados se está diciendo no. Espera, la única vía posible para las parejas de los compradores es la adopción ordinaria y no hay privilegios por haber pagado. Los compradores tienen ahora que someterse a los procedimientos establecidos por los servicios sociales, examen de idoneidad, supervisión pública, como cualquier otra persona que quiera ser madre o padre. El interés del menor, por fin, es el interés del menor y no el interés del comprador. Y también lo dicen los tribunales. Un auto de la Audiencia Provincial de Santander, por ejemplo, menciona
que el interés del menor no puede confundirse con el interés del padre comitente. Esto es, el varón que mediante el contrato de gestación subrogada, aportando su material biológico, encargó a una mujer que gestara y diera a luz para él. Y cuarto, y lo más importante desde mi punto de vista, que la justicia por fin está reconociendo a la madre gestante como un sujeto de derecho. Su maternidad no se puede borrar con un contrato y esto es un giro radical porque antes no era así. La madre gestante, es decir, la madre que siempre es la que gesta, hay madres biológicas y madres adoptivas. En este caso, la madre biológica no aparecía, el sistema la borraba administrativamente o aparecía como un elemento más del contrato, no como una persona con derecho. Y lo que vemos ahora en los tribunales es que empiezan a nombrarla, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo, como madre. Describen su situación, explican que su maternidad no puede ser eliminada por un contrato, explican que esta mujer, cuáles son las condiciones en las que vive, por qué posiblemente aceptó el contrato impelida por un estado de necesidad acuciante, dice el Tribunal Supremo. Y los tribunales menores ya se están haciendo cargo de esto. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas criaturas que han venido al mundo producto de contratos de vientres de alquiler, de explotación de sus madres, de adultos y adultas, van a poder acceder a esta sentencia, donde se explica de manera cristalina la violación flagrante de derechos humanos que supone esta práctica contra las mujeres y contra los propios niños y niñas. Y esto ahora ya va a quedar por escrito y no se oculta, gracias a estas modificaciones que la lucha feminista está consiguiendo. Pero desde luego esta instrucción y esta situación que tenemos ahora también tiene límites, ¿no? En primer lugar, la instrucción es eso, una instrucción, es una norma administrativa, no es una norma penal. Por lo tanto, los consulados se han cerrado, pero no se han cerrado los tribunales, porque el artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida sigue permitiendo que el varón reclame la paternidad biológica, como diríamos con todos sus huevazos, ¿vale? O sea, Colgaderos, o los sea, huevazos. esta puerta trasera sigue abierta, ¿vale? Y esto ya hemos visto que son el 65% de los compradores. Y además no se castiga a los compradores. Los contratos, al firmarse en el extranjero y si se firman aquí nadie investiga, ¿vale? Esto implica que España no tiene competencia penal internacional para perseguirlo. Siempre hemos hablado de que está en el Código Penal, que tenemos el artículo 221 que persigue, que castiga la venta de menores. Pero como me explicaba una jurista, la doctora María del Mar Daza, que contactamos por LinkedIn, ella además es colaboradora de feminicidio, ella me explicaba que ese artículo no tiene competencia penal internacional, España no tiene competencia penal internacional y que habría que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que eso fuera así. En definitiva, que en España tenemos que los contratos se declaran nulos, que se reconoce la gestación subrogada como violencia reproductiva, que se prohíbe la publicidad, aunque no hay un organismo que dé un seguimiento a esto y que no se bloquean las webs. Esto es como que se prohíbe conducir a 120 kilómetros por hora, pero no hay radares, no hay multa, no hay policía de tráfico y si alguien a más de 120 mata a otra persona en un accidente, no tiene consecuencias penales. Eso es lo que tenemos en España, ¿vale? Y una cuestión muy importante que también me gustaría citar de lo que he ido leyendo al comparar las sentencias de antes y después que he estado analizando, es que ahora ya la justicia ya admite que hay menores en desamparo jurídico, que hay niños que están en un limbo legal porque el sistema ya no acepta los trucos de antes que facilitaba la instrucción del 2010, pero la ley aún no los protege de raíz. Protección de raíz significa que no permita que esos niños nazcan en estas condiciones. Y la Audiencia Provincial de Barcelona dice, tiene razón la apelante cuando alega que la menor se encuentra en una situación de desprotección jurídica, pero no es esta la vía, porque no tiene cobertura legal. Y el Tribunal Supremo dice que todo esto le corresponde al legislador, que es a quien le corresponde, en definitiva, establecer los mecanismos y las leyes que luego los jueces y las juezas pueden utilizar para enfrentar esta práctica. O sea, realmente lo que la justicia está diciendo, que llegan hasta donde pueden, pero que ahora quienes tienen que hacer su trabajo son los señores y las señoras políticas, tantos que se les llena la boca de feminismo y que parece que solamente es el eslogan, ¿no? Bueno, Eso parece es. y se demuestra.
Eso es que el que tiene que legislar son los políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que necesitamos en España son leyes que de verdad protejan a las mujeres y a los menores de esta barbaridad. Y no sé, si quieres, bueno, pues te planteo 4 propuestas que creo que son urgentes, ¿no? Como serían, en primer lugar, derogar ese artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida que permite que el varón, porque aporta esperma y aporta dinero, ¿vale?, pueda reclamar la paternidad. Esta es la única puerta trasera que el ordenamiento español mantiene abierta para consolidar una filiación que se deriva de estos contratos de gestación subrogada. Y hay que entender por qué esto es urgente. Ya se ha dicho aquí a lo largo de la tarde, la gestación subrogada no es una técnica de reproducción asistida, es un contrato sobre el cuerpo de una mujer y sobre la vida de un recién nacido y sobre los derechos de filiación sobre este. Así que no debería de estar regulada en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida esta práctica. Tiene que cerrarse. Es decir, no podemos permitir que los hombres, como técnicas de reproducción humana asistida, tengan explotar a mujeres, ¿no? En segundo lugar, hay que tipificar, como he dicho antes, penalmente la contratación de gestación subrogada por españoles en el extranjero, con el mismo criterio de extraterritorialidad que se aplica, por ejemplo, al turismo sexual. Y esto tiene que incluir la imposibilidad de que esta gente pueda ostentar la patria potestad, la custodia o la guarda legal. ¿Por qué? Porque esta práctica, y en tercer lugar, esta sería la tercera propuesta, constituye una forma de maltrato y violencia infantil. Y desde el feminismo tenemos que conseguir que, igual que hemos conseguido que esta práctica se tipificara como violencia reproductiva contra las mujeres, se tipifique como una forma de maltrato y violencia infantil. Porque el bebé, lo que le hacen a esta criatura cuando es separada de su madre nada más nacer, en las condiciones en las que tiene lugar todo el embarazo, donde deliberadamente se fomenta el desapego entre la madre y el feto, ¿no? Todo esto contradice todas las recomendaciones médicas sobre la importancia de mantener el vínculo materno-fetal perinatal. Y todo esto impacta negativamente en la salud del recién nacido. Pero es más, es que el daño no termina ahí. Y por eso es violencia y maltrato infantil. Es que a este niño o niña que nace se le fragmenta su identidad, se le priva del derecho a conocer a su origen, a conocer a su madre, de ser cuidado por ella, e incluso como sentencia, hay una sentencia reciente de noviembre de Huelva que afirma que se le está privando de conocer a sus hermanos y hermanas. En México, que en ese caso era así. Además, bueno, pues la relatora especial de Naciones Unidas en el 2018 ya lo dijo bien claro, que la gestación subrogada comercial que se practica actualmente constituye venta de niños y niñas conforme al derecho internacional. Y cuarta, y ya la definitiva, o sea, España debería liderar, ya que lideramos tantas cosas, por favor, si a nuestro presidente le encanta liderar todo lo que sea impulsar cosas a nivel internacional, pues que lidere e impulse la Convención Internacional Feminista contra la Gestación Subrogada elaborada por la coalición CIAMS, que es la referencia, que lo impulse a nivel europeo y después a nivel internacional, porque las mujeres necesitamos un instrumento vinculante en la línea del Convenio de Estambul que proteja a las mujeres y a las criaturas de ser explotadas y de ser cosificadas y de ser violentadas. Y esas serían pues mis 4 propuestas, que no son mías, sino que son de todo el movimiento feminista, porque todas tenemos muy claro lo que hay que hacer en este país y a nivel global para acabar con esta indignidad. Pues muchas gracias, Ana. Sigue siendo pesadamente feminista, sigue pidiendo esos datos, porque esos datos son denuncia y con la denuncia es cómo se pueden cambiar las cosas. Y al presidente no le vamos a pedir nada porque ya sabemos lo que da de sí él y sus amigos. Así que nos vamos con nuestra querida amiga Eva Gutiérrez, porque también tiene mucho que ver con lo que has terminado tú de contar, Ana, cómo la propaganda de la industria de la explotación reproductiva tiene un repertorio cansino y es que las mujeres queremos controlar a otras mujeres. Esta manipulación del lenguaje es brutal y bueno, pues al final
que quiero ver con Eva como por mucho que digamos que las mujeres queremos darle la libertad a otras mujeres, en realidad nos dicen que la estamos, vamos, un galimatías que tienen ahí montado, que yo creo que Eva nos puedes dar luz sobre estos argumentos de los defensores de la explotación reproductiva. Bienvenida, lo primero. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, por tu presentación y la verdad que estoy encantada de estar aquí y me parece, para mí es un orgullo y algo increíble haber participado después de todas estas mujeres que son realmente unas expertas increíbles en el tema, que Como llevan tú. llevan muchos años de trabajo y para mí son todas unas referentas, vamos, como la copa de un pino. Y sí, la verdad que la propaganda de la industria de la explotación reproductiva es bastante cansina. Uno de los principales argumentos de los defensores de la explotación reproductiva es que las feministas nos oponemos a la libertad de las mujeres a decidir, como si esta industria fuera garante de nuestros derechos reproductivos. Nos llaman feministas patriarcales. Toma ya. Sí, hay una activista a favor de la gestación subrogada, bastante conocida por nosotros en redes, que nos llama así, dicen que defendemos el feminismo patriarcal. Bueno, hoy otra decía el feminismo neutral, pues aquí tenemos el feminismo patriarcal, así que venga, sorprendidas nos dejan. Y además argumentan que vamos contra los derechos de familias y colectivos por negarnos a la comercialización del cuerpo de las mujeres y de sus hijos e hijas. Y todas las que hemos tenido ocasión de leer un contrato de gestación subrogada sabemos que eso es totalmente falso. Esos contratos, una vez firmados, le quitan a la mujer toda potestad sobre su cuerpo y su vida, hasta el punto de controlar lo que puede comer, su acceso a tratamientos médicos, incluido vacunas. Ha habido casos, en el caso de cuando la época después del confinamiento con lo de la vacuna del COVID, hubo compradores que exigieron acabar con embarazos porque la gestante se había vacunado de COVID. También se puede estipular si puede tener relaciones sexuales o no, viajar transporte público y el control llega al punto de que en caso de riesgo crítico para la madre o el niño, son los compradores los que deciden sobre la vida de la madre, en qué hospital debe ingresar y se tiene que someterse a un parto, una cesárea. Pues todavía, después de todas estas cosas que hace la industria en diversos países, tal y como han relatado nuestras compañeras, tenemos que escuchar que la situación en España es muy garantista. Cuando tenemos una legislación hecha a medida de la industria con un sesgo machista bastante importante. No hay que olvidar que el pago por nuestros óvulos supone el sueldo de un mes, un salario mínimo, que según los estudios económicos es el salario más habitual en España. Entonces, vemos que cada año muchas mujeres, casi 15.000 mujeres, recurren a ello como fuente de ingresos, empujadas por la precariedad, no por la libertad de decidir, y la información insuficiente sobre los efectos secundarios. Las técnicas de reproducción humana asistida están reguladas por ley en nuestro país desde 1988. Es una ley que se aprobó sin casi debate social. Y teniendo en cuenta los debates que ha habido en España sobre nuestro acceso a los métodos anticonceptivos y al aborto, ya resulta bastante sospechoso que se pusieran todos de acuerdo en aprobar una ley y que los sectores más conservadores no dijeran nada. La ley vigente que tenemos ahora es la 14/2006. Hay un elemento de control que ya estaba determinado en la ley de 1988, que es el registro de donantes. El registro de donantes se empezó a implantar en 2018, 30 años después, cuando por ley se tendría que haber empezado a implantar en 1989. Y lo mejor de todo es que tenemos un proyecto de Real Decreto para regular ese registro de donantes que salió a consulta pública en 2019 y que lleva en un cajón desde 2021 y que por lo visto nadie tiene prisa para aprobar. Las técnicas, la verdad es que durante todos estos años hemos asistido a una dejadez legislativa que solamente ha favorecido el negocio. Hay que tener en cuenta que el primer informe sobre las clínicas, se publicó en 2009 y llevaban operando desde finales de los años 80. Además, los incumplimientos de la ley son de sobra conocidos. Esa famosa coletilla que ponen en tanta publicidad de las clínicas donde se extraen los óvulos de no te vamos a pagar por tus óvulos, pero hay una compensación económica. Algo que está expresamente prohibido por ley y que nunca se ha perseguido. Y además, tampoco ha habido nunca ningún tipo de interés, ni por parte de ninguna institución ni de autoridad sanitaria, de investigar los efectos secundarios
en las mujeres que han tenido que vender sus óvulos, en las proveedoras, porque no las podemos llamar donantes, ni en los efectos que ha habido, ni en su salud, ni en su fertilidad. Nunca ha habido ningún tipo de interés. Y podríamos seguir hablando de lo poco que le importan a nadie, excepto a las feministas, por supuesto, las casi 15.000 mujeres que cada año venden sus óvulos. Y teniendo en cuenta claro, teniendo en cuenta la lógica capitalista, a la industria le importa mientras son productivas. Y en cuanto dejan de serlo, ya da igual. Pero es que resulta que no es la única parte discriminada en todo este negocio. Pues precisamente me gustaría que nos hablaras de esa otra parte discriminada, como es el de las compradoras, porque ellas sufren una discriminación manifiesta respecto a los hombres en la industria de la fertilidad. Sí, es increíble, porque, por ejemplo, un hombre decide hacer una reserva de sus gametos, ¿no? Pues ese hombre puede hacer reserva de gametos y firma un contrato de conservación de 1 año. Pues puede ordenar que se descongelen y se destruyan esas muestras cuando él quiera. Es más, si está en pareja y con esa mujer ha iniciado un tratamiento de fertilidad, ya puede dejar señalado en su testamento si autoriza o no a que esa mujer utilice esas muestras congeladas, y si lo autoriza, esa mujer tiene el plazo de 1 año para utilizarlas en tratamientos de fertilidad. Eso incluso aunque hayan iniciado todo el proceso en una clínica. Si el hombre se muere, decide dejar en su testamento que esa mujer no puede utilizar esas muestras, no las puede utilizar. Pero ¿qué pasa cuando una mujer hace reserva ovárica para someterse a un tratamiento de fertilidad? Bueno, pues que no los puede destruir sin más. En principio debe conservarlos durante toda su vida fértil. Y además, esa conservación hay que pagarla. Una mujer que está en pareja tiene que contar además con el consentimiento de su pareja si se trata de embriones. Y además nos encontramos con otro caso en el que nuestros derechos otra vez están, nuestro derecho a decidir otra vez están entredicho, y además nos tratan como si fuéramos menores, estamos totalmente tuteladas. Hasta el punto que para poder destruir los gametos o los embriones se debe contar con el dictamen de 2 médicos independientes, 2, que afirme la imposibilidad de un embarazo o que hay riesgo vital para la madre o el feto. Madre del amor hermoso. Bueno, espérate, porque hay otra opción, que es la de ceder ese material genético a la clínica, bien sea para un tratamiento de fertilidad de otras mujeres o parejas, o para investigación. Y entonces, ¿cuáles son los problemas que se pueden encontrar en este caso, con este panorama? Pues a ver, lo primero es que los óvulos o los embriones no siempre son válidos como donación para otras parejas, porque para esos tratamientos se exige una trazabilidad de un historial clínico muy exhaustivo, la edad de los que hayan aportado el material genético para los embriones es muy relevante, y para las mujeres que deseen donar sus óvulos para la fertilidad de otras parejas, el límite es 35 años. Si la mujer es mayor de 35 años, ese material ya no es válido. Y además, luego hay otra opción, que sería donarlos a proyectos de investigación. ¿Qué pasa? Que no siempre hay un proyecto de investigación al que se puedan asignar ese material genético. Y hasta que exista ese proyecto de investigación, la mujer o la pareja tiene que seguir pagando por la conservación de ese material genético. Luego hay otro caso, por ejemplo, que es bastante llamativo, que ahora se ha puesto muy de moda y que lo ofrecen como una oportunidad, como incentivos en las empresas y demás, que es congelar tus óvulos cuando eres joven para ser madre más adelante, por lo que sea, porque en ese momento no puedes sacrificar tu carrera profesional, no tienes una pareja, y dices, bueno, pues conservo mis óvulos para más adelante. Bueno, pues están en la misma situación. O sea, han pagado por la extracción y por la conservación, y luego se dan cuenta de que ya no quieren utilizar ese material, o ya lo han utilizado y ya no necesitan el resto, y tienen que hacer lo mismo. O sea, tienen que esperar a que se acabe su vida fértil o presentar el dictamen de 2 médicos independientes para que destruyan ese material. Entonces estamos en la misma situación. Curiosamente, la industria reproductiva solamente nos pide el dictamen de que hay un embarazo de riesgo cuando queremos destruir nuestro propio material genético, porque de sobra es conocido que las mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad tienen embarazos de más riesgo. Y el Comité de Bioética, en su informe de 2020, señaló claramente que las mujeres que se quedan embarazadas con óvulos ajenos tienen un riesgo mucho mayor de parto prematuro y de preeclampsia, y que los niños y niñas nacidos de estas técnicas tienen mucho más problemas y pueden tener
una prevalencia bastante mayor de síndromes epigenéticos como el de Prader-Willi, que supone una discapacidad importante. Y Además, eso tampoco lo estudian, ¿eh? Que quede claro, porque no no, interesa que se sepa que ni es lo fraudulento y que tú, el bebé que encargas, te viene defectuoso. claro, Disculpadme la expresión, pero es que es así. es así, es así. O sea, el propio Comité de Bioética en ese informe de 2020 señalaba que los consentimientos informados de esas mujeres, que firmaban esas mujeres, estaban incompletos, porque no se señalaban todos esos riesgos. Y luego hay otros riesgos que tampoco se señala, que es el trauma o el problema que puede tener ese niño o esa niña, porque en ningún momento se les informa, muchas veces no se les informa de que son hijos de donación. Y nos encontramos que hay mujeres que venden sus óvulos y que no saben que son hijas de donación y tienen un historial médico totalmente falseado. Nos encontramos con que esos niños y niñas o crecen, pueden tener algún problema de salud y son totalmente ignorantes de dónde puede venir porque desconocen su origen genético. La cuestión es que, claro, que aquí vemos que es todo desde un punto de vista totalmente androcéntrico. O sea, los hombres tienen más poder de decisión sobre su material, mientras a nosotras prácticamente se nos obliga a mantener su conservación si no queremos que se utilice ni para investigación ni para otras mujeres, que es una situación totalmente discriminatoria y lo ha señalado también el Comité de Bioética de Cataluña y que pone de manifiesto que somos lo que somos para el negocio de la fertilidad, somos un instrumento para tener hijos, incluso cuando somos nosotras las que pagamos, incluso cuando somos las clientas, se nos considera un mero instrumento. Tampoco hay que olvidar que la industria reproductiva se ha centrado muchísimo más en los problemas de las mujeres y ha culpado mucho más de los problemas de la infertilidad a las mujeres y muchas veces ha dejado de estudiar las causas en los hombres, poniendo toda la responsabilidad de la maternidad y de que no se logre un embarazo en nosotras. Y hay casos realmente alucinantes de mujeres que han estado años en tratamientos de fertilidad porque, bueno, que el hombre no tenía ningún problema, pues resulta que el problema lo tenía él. Y es que la cuestión es que no es entendible que, bajo ningún punto de vista, que haya mujeres que se tengan que enfrentar a la situación de que a lo mejor han estado años intentando quedarse embarazadas o ser madres y deciden pasar página. Y no les dejan pasar página, porque ellas dicen, paso página, destruyo ese material porque yo sé que está ahí, pero no quiero que siga ahí, porque es un capítulo de mi vida que quiero cerrar. Pero no pueden, porque necesitan el dictamen o pueden abandonar ese material genético. Entonces, lo que hacen es pues, que dejan de pagar el mantenimiento. Pero las clínicas tienen la obligación de ponerse en contacto con ellas cada año para recordarles. ¿Y qué pasa? Pues que, por si acaso nos arrepentimos, al final ese material no se destruye. Porque claro, es que a lo mejor viene la clienta después de 5 años y quiere recuperar el material genético y, ostras, las demandas o lo que sea. A mí, en esta cuestión, a mí lo que está clarísimo es que nuestros derechos reproductivos están siempre tutelados. Elegir no ser madre o dejar de intentarlo no es algo que nos permitan decidir. Y si queremos ser madres, tenemos que pagar un precio altísimo, obviamente. O sea, las madres siempre estamos en entredicho por ser madres jóvenes, por ser madres mayores, por serlo, por no serlo, por serlo solas, por serlo acompañadas o por haber elegido mal. La cuestión es que nuestra maternidad siempre está en entredicho. Hemos tenido trabas en este país para el acceso a métodos anticonceptivos. El derecho del aborto está amenazado. No hay que olvidar que delante de las clínicas a las que las mujeres tienen que ir a someterse a un aborto, hay grupos de antiabortistas que las acosan y que están ahí presionando para que esas mujeres no tomen una decisión que no hay que olvidar que no es una decisión fácil y que es una decisión dura. Y que muchas veces nos vemos empujadas a ello por la precariedad y porque no tenemos una red que nos permita afrontar una maternidad. O por lo que sea, o porque en ese momento tus prioridades son otras. Es que tenemos derecho a decidir. Pero así estamos. Hace 40 años, en este país, para hacerte una ligadura de trompas, tenías que pedir la autorización de tu marido. Y en pleno siglo XXI, la industria de la fertilidad nos está ofreciendo la libertad de vender nuestros óvulos y a nuestros bebés, la libertad de comprar un sueño de ser madre después de firmar contratos que nos quitan todo nuestro poder de decisión sobre nuestro propio cuerpo. Y eso, por mucho que se empeñen los defensores de la gestación subrogada, en ningún momento supone el derecho a decidir de las mujeres, porque no hay nada más patriarcal que considerarnos incapaces de decidir
a no ser que esa decisión beneficie a los hombres. Pues tú decías, madre, las que me preceden. Vaya final, vaya broche de oro, Eva, contigo, porque desde luego has dejado claro que sí, siempre se tiene que vulnerar los derechos, tienen que ser los derechos de las mujeres y de nuestras criaturas. Así que ha sido apasionante hacer este recorrido con todas y cada una de vosotras. Yo voy a devolver ahora el micro a Berta, presidenta de la CIANS, para que cierre esto. Gracias también por todos los comentarios que hay, por esta compañía que nos estáis haciendo en el chat continuamente, de indignación, de hartazgo, de preguntas y sobre todo de aplausos a todas y cada una de las ponentes. Eh, Berta, gracias a ti por haber organizado con la CIANS este seminario tan necesario. Qué necesario es hablar, qué necesario es alzar siempre la voz y qué necesario es meter el dedo en el ojo a todas estas industrias y estas personas que están detrás sosteniendo la opresión. Desde luego, este webinar de hoy, bueno, pues ha superado todas mis expectativas, la verdad, porque es lo que ocurre cuando cuentas con mujeres estudiosas, expertas y al día de lo que está ocurriendo con esta práctica, ¿no? Entonces, solo me queda daros las gracias a todas por haber estado aquí, darte a ti las gracias, Nuria, por haber moderado y animado también esta mesa redonda y dar las gracias nuevamente a las criadas por haber hecho toda la campaña de información y de publicidad de este... Publicidad de la buena, esta es la que queremos, Sí, esta publicidad publicidad. de la buena, de la guapa, de este webinar. Yo sí que digo algo más, que viva la lucha de las mujeres, siempre. Por supuesto, y que viva la lucha de las mujeres, compañeras, claro que Que sí. viva la lucha feminista y que el feminismo, que no hay feminismo de Vox ni feminismo que han dicho hoy, feminismo Neutro, hoy han dicho neutro. feminismo neutro. Por favor. Que solo hay un feminismo y es el abolicionista. Les pesa que les Exactamente, pese. exactamente. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Vamos a cerrar Y a cenar. y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en Como contacto. siempre, gracias, gracias y gracias. Chao. Chao.